de la carta de renuncia de la señora Claudia Cronenberg, se puso en evidencia lo que veníamos diciendo en muchas oportunidades anteriores, que YPFB ha quedado destruida durante 20 años de gestión de sobre todo dos gobiernos del MAS, que la han destruido por la mega corrupción, prebendalismo y mala gestión. Y esa ha sido una herencia nefasta que ha recibido este nuevo gobierno y que en ese contexto ha enfrentado el tema de los combustibles y no lo ha enfrentado de buena manera. Ha tenido un error de transparencia, ha tenido un error también de mala gestión en resolver el problema de la gasolina basura, y ese es un tema que todavía está pendiente, que el nuevo ministro y la nueva autoridad de YPFB tienen que explicarle claramente al país. Negaron contratos que ya correspondían a esta nueva gestión de gobierno, la nueva administración de YPFB en la época de Acli, cuando era evidente que habían firmado contratos de petróleo crudo con Trafigura. 20:45. Tenemos a continuación a nuestro entrevistado del día de hoy. Vamos a hablar con Carlos Alarcón, él es diputado de la Alianza Unidad. Es un gusto saludarlo. Carlos, bienvenido a Fuego Cruzado de RTP. Muy buenas noches, Jorge Luis, Soraya, un cordial saludo para ustedes y toda la audiencia. Muchísimas gracias. A ver, vamos a hablar acerca de esta crisis que además está comenzando ya es el primer gran escándalo que incluye obviamente la gasolina desestabilizada, todo esto en un contexto además en el que parece que varias fuerzas sociales están comenzando a confluir en varios episodios que le pueden poner mucha traba, mucha complicación, y es algo que se dijo desde el principio. Si bien tuvo un respaldo popular importante en las elecciones, la calle siempre se veía como su mayor adversario y su mayor fragilidad, y eso parece que es algo que se está articulando a raíz de toda esta crisis. Bueno, primero tenemos que destacar que de la carta de renuncia de la señora Claudia Cronenberg, se puso en evidencia lo que veníamos diciendo en muchas oportunidades anteriores, que YPFB ha quedado destruida durante 20 años de gestión de sobre todo dos gobiernos del MAS, que la han destruido por la mega corrupción, prebendalismo y mala gestión. Y esa ha sido una herencia nefasta que ha recibido este nuevo gobierno y que en ese contexto ha enfrentado el tema de los combustibles y no lo ha enfrentado de buena manera. Ha tenido un error de transparencia, ha tenido un error también de mala gestión en resolver el problema de la gasolina basura, y ese es un tema que todavía está pendiente, que el nuevo ministro y la nueva autoridad de YPFB tienen que explicarle claramente al país. Negaron contratos que ya correspondían a esta nueva gestión de gobierno, la nueva administración de YPFB en la época de Acli, cuando era evidente que habían firmado contratos de petróleo crudo con Trafigura. Dieron varias versiones sobre cuál era la causa principal de la gasolina basura, hasta una versión donde salió el propio presidente y 3 ministros de Estado sobre la contaminación de 5,000 cisternas, que más parece un cuento de piratas y que muy pocas personas se lo creyeron. Entonces, todavía el pueblo de Bolivia no tiene la certeza de cuál ha sido la causa principal y determinante de la gasolina basura, y en función a eso, si las medidas correctivas que se han tomado son las oportunas, las adecuadas, y que ya no va a haber problema con los motores de los vehículos. Entonces también han habido defectos de gestión y sobre todo de transparencia en la información por parte de este gobierno. Diputado, hay quienes dicen que YPFB tiene un modelo de trabajo completamente agotado. Y hay quienes dicen que reemplazar a la cabeza, a la persona que lleva adelante las riendas de esta institución, no va a ser la solución, porque el sistema es el que está corrupto, el que está mal. Me da la impresión de que estamos hablando de un equipo de fútbol en el que cambian al director técnico y sigue lo mismo. ¿Estoy en lo correcto o no es así? Son dos desafíos paralelos y diferentes en los tiempos, Soraya. Evidentemente hay que hacer una reingeniería institucional que inclusive tiene que ver con modificaciones al diseño que está en la Constitución. Yo los escuché atentamente en la introducción del programa
y el gran problema es que han metido camisas de fuerza en este diseño de YPFB y en el sector de hidrocarburos, plasmando un estatismo y un populismo trasnochado, cuando eso no debería estar en la Constitución, y tampoco el modelo opuesto, como muy bien ustedes señalaban, de plasmar un liberalismo a ultranza, ¿no? Donde cuando cambian las circunstancias históricas del país, eso se convierte en una camisa de fuerza. Y desde cambiar la Constitución hasta hacer la reingeniería total de YPFB, lo que no quiere decir privatizarla, sino quiere decir adecuarla a las nuevas circunstancias para poder potenciarla con verdaderos socios estratégicos privados que contribuyan a que el país pueda desarrollar sus reservas energéticas. Ese es un tema a mediano y largo plazo, como les digo, que inclusive puede conllevar una reforma parcial a la Constitución. Pero la crisis inminente que estamos viviendo y que todavía no está claro si la hemos superado, porque además se ha sumado a esto nuevamente las filas, sobre todo por el diésel en las gasolineras, es la crisis en la provisión de los combustibles. Y es lo mínimo minimorum que debería hacer bien YPFB, porque no le estás pidiendo a YPFB, como la estafa histórica de Evo Morales quiso creer que con su falsa nacionalización, al día de hoy ya debería estar compitiendo con Petrobras para ser el líder de Latinoamérica en el desarrollo del gas y del petróleo. Y ni siquiera a la altura de hoy es un YPFB que pueda hacer bien lo mínimo, darle el combustible de buena calidad al precio que están pagando hoy en día los ciudadanos, inclusive sin subvención, a los valores anteriores al reciente conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Así es. Ahora quiero volver a algo que bueno, usted lo dijo un poco ahorita en su alocución, pero quisiera que lo podamos profundizar porque voy a continuar un poco en la línea de Soraya. Hay unas camisas de fuerza que son temas de la propia Constitución, que obliga a YPFB, por ejemplo, a ser el proveedor de gasolina, a ser el que se encargue de todo este servicio, y obliga a YPFB a estar igual en la exploración, en la explotación, en todo el proceso de ubicar gas, de hidrocarburos, y hay muchas trabas, hay muchas camisas de fuerza que están en la Constitución, y un poco se habla ahora entonces de cuál es el rol que va a jugar la Asamblea para que un poco se pueda llevar adelante este tema que va a requerir también de 2/3 para poder hacer modificaciones en la Constitución. Realmente es una tarea titánica que es desde varios flancos. Exacto, Jorge Luis, y yo lo he señalado hace tiempo atrás en mis redes, que las leyes estructurales en los sectores estratégicos y económicos del país va a ser muy difícil que consigan grandes inversiones de calidad si no se ajusta esa regulación constitucional que son estos candados y camisas de fuerza. Solo por darles algunos ejemplos, en la Constitución hay 2 normas, no solo una, que al declarar recursos estratégicos establece que se sujetan a la autoridad boliviana, al juez boliviano y a las leyes bolivianas. Entonces viene un inversor que además arriesga millones de dólares en la exploración, que si fracasa es a costa del inversor y no del Estado. Y resulta que entra un gobierno como el de Evo Morales y en base a que la Constitución declara de utilidad pública, causa expropiatoria a todos estos sectores, le estatiza nuevamente al inversor. Y el inversor, cuando quiere reclamar por la plata que ha invertido, le dicen, te va a juzgar el juez boliviano, no un arbitraje internacional. Y además de eso, establece que YPFB es un pulpo de barro y de lodo, porque se ha inundado de corrupción y de prebendalismo y de mala gestión. Y ese pulpo hace absolutamente todo en la cadena de hidrocarburos, y lo único que puede hacer el aliado estratégico, el inversor estratégico, es ser un prestador de servicios. No puede ser un socio estratégico tuyo de YPFB para relanzar a YPFB en los nuevos desafíos que requiere hoy el sector energético en el mundo. Entonces, en esas condiciones, la inseguridad jurídica y las camisas de fuerza nacen de la propia Constitución por el error estratégico de haber metido cosas en la Constitución que no deberían estar en la Constitución, que deberían permitir a los países irse adaptando a las diferentes circunstancias históricas
que en algunos momentos pueden ir más para un lado y en otros pueden ir más para el otro lado, dentro de la dinámica normal que viven los países en todo el devenir que tienen en su transcurso histórico. Diputado, ¿qué se tiene que hacer con yacimientos? ¿Se la tiene que cerrar? ¿Se tiene que intervenir? ¿Se tiene que reestructurar? ¿Qué se tiene que hacer? En el tema de la urgencia inmediata, ¿no?, que no tiene que ver todavía eso con la reingeniería total, se debería primero hacer una purga de todas aquellas gerencias heredadas e incrustadas del régimen anterior, corrupto, prebendal e ineficiente, que estén en este momento metiéndose en el tema de la compra y de la provisión de los combustibles, porque además han fracasado antes y están fracasando ahora. Segundo, se debe transparentar totalmente la información, los contratos, se tienen que mostrar al pueblo de Bolivia los contratos con Vitol, quiénes han hecho los originales, quiénes han hecho la adenda. En esos contratos si se ha comprado gasolina base y el problema ha sido esa gasolina base más la mezcla que se ha hecho después y más el almacenamiento que ha habido en esos tanques de almacenamiento que ya tenían residuos porque no se los utilizó en el anterior gobierno. Todo eso se tiene que esclarecer a la opinión pública y señalar claramente cuál ha sido la causa principal de la gasolina basura para que estemos seguros de que las medidas correctivas van a dar una solución definitiva a este problema que solo lo tiene Bolivia. De lo que yo he visto, no he visto que tengan este problema ni Brasil, ni Perú, ni Paraguay, ni Argentina, ninguno de los países vecinos. Entonces es un tema que se le tiene que dar una solución definitiva y se tiene que dar de cara al país y explicando el nuevo ministro y la nueva de autoridad YPFB claramente. Y en paralelo se tiene que avanzar en una reingeniería total de YPFB, pero sobre la base de modificar todas aquellas disposiciones de la Constitución que para lograr este objetivo se han convertido en una camisa de fuerza que básicamente están inviabilizando no solo el desarrollo de YPFB, sino el desarrollo de todo el sector económico y estratégico del país. Ahora se ve que, bueno, parte del enorme problema que ya lo hemos manifestado, lo hemos hablado, la ineficiencia, la corrupción, la cantidad de subsidiarias que la hacen lenta para operar, todo esto es parte del problema, pero creo que dentro de todo eso hay un problema más grande, creo que todos, y es que todavía el país está sufriendo con una incapacidad de poder cumplir con sus deberes que son en pagos de deuda externa y con los pagos de la gasolina y de los hidrocarburos que hoy están mucho más caros que antes, ¿no? Nuevamente ha vuelto la subvención, nuevamente se está pagando un precio mucho más alto, el gobierno tiene que erogar más dólares para comprar la misma cantidad de litros que compraba antes. Entonces, esto es el principal problema que muestra esta cantidad de filas, ¿no cree? Sí, esa fue la gran estafa histórica de Evo Morales de Arce Catacora, que no tuvieron cuando nos rebalsaba el dinero por las ventanas, por decir así, los dólares, no tuvieron la precaución de hacer como los noruegos, salvando las distancias y las diferencias. Los noruegos guardaron su capital en fideicomisos y con la rentabilidad y los dividendos de ese capital, las ganancias de ese capital, invirtieron en acciones de las empresas tecnológicas, las mejores de todo el mundo, no solamente las que están dentro de Noruega. Entonces, en lugar de hacer eso, se ha generado un escenario de total dilapidación de ese dinero que prácticamente nos ha llevado a una situación de bancarrota, donde ahora tenemos gravísimos problemas, inclusive para comprar el combustible, que es lo básico. Jubileo ha señalado que por el tema de la guerra de Irán contra Estados Unidos y Israel, deberíamos estar en este momento el litro de gasolina a precio internacional a 14 bolivianos. Entonces, nuevamente, por efecto internacional de esta guerra, estamos volviendo al tema de la subvención como era antes de la guerra. Y cuando el gran mérito que tuvo este gobierno fue de haber eliminado la subvención, ¿no?, para que podamos tratar de estabilizar la economía. Pero es como que nuevamente estamos volviendo al punto cero. Ese es un gran problema porque prácticamente el régimen de Evo Morales de Arce Catacora nos ha dejado en calzoncillos como país y no tenemos las condiciones financieras y económicas inmediatas como para enfrentar estos desafíos.
Diputado, ¿qué le dice el nombre de Sebastián Daroca? Algunos medios de comunicación están mencionando de que podría ser el nuevo presidente de YPFB. Si no tengo mala memoria, es uno de los gerentes que están actualmente dentro de la estructura, ¿no? De yacimientos, que salió también en una conferencia de prensa con el expresidente Acli, y donde en esa conferencia de prensa reconocieron con varios gerentes del área la existencia de este contrato con Trafigura de 15,000 barriles de petróleo del 17 de diciembre del 2025, que fue modificado el 31 de diciembre también del 2025, y que en el comunicado oficial el expresidente Acli de YPFB lo negaba, y el ministro, cuando vino a la interpelación, durante 6 respuestas tuvo la estrategia de negar estos contratos como para hacer creer que estos contratos no correspondían a la nueva administración de YPFB, sino a la anterior. Y esa fue una de las razones por las cuales yo voté por la censura del ministro Medinaceli. Esperemos que este señor Daroca no insista, si es que fuera mencionado, no insista en este esquema de las mentiras que tienen patas cortas, porque lo único que hacen eso es restarle credibilidad a la institución y al propio gobierno. Finalmente, diputado, sobre la situación social que le manifestaba a un comienzo, ¿no? Claramente, ya oficialmente, hace unas semanas ya terminó la luna de miel del gobierno de Rodrigo Paz, está entrando ya a su primer medio año, entra además el mes de mayo, la Central Obrera Boliviana se está articulando, los choferes, los mineros. Ahora Fencomín ha dado una alerta fuerte de paralizar el país porque no están con sus demandas, etcétera, y está empezando a dar una sensación de que todo se va a ir por el despeñadero y de que se nos vienen días muy, muy difíciles, de inestabilidad social, de complicaciones, que eso lo empeora todo además, ¿no? Claro, yo creo que lo que debería hacer el gobierno y el presidente es gestar un gran acuerdo nacional, porque el tema clave, que ustedes también creo que lo comentaron en la introducción, es que uno de los compromisos que había de todas las fuerzas de oposición al MAS en la anterior elección era eliminar la reelección, y eso conlleva hacer cambios, reforma parcial a la Constitución para transformar la justicia, eliminar la reelección, eliminar estos candados, estas camisas de fuerza que impiden el desarrollo y el despegue económico del país. Entonces, esto requiere un gran acuerdo nacional, y el gobierno y el presidente debería hacer política en ese sentido, independientemente de que eso se logre o no se logre, pero debería convocar a todas las fuerzas políticas, a todas las fuerzas sociales, institucionales, a un gran acuerdo para una agenda básica de que Bolivia pueda salir adelante. Una agenda básica que no son muchos puntos, son 6 o 7 puntos neurálgicos que tienen que ver con la reforma a la Constitución, que tienen que ver con las leyes estructurales para los sectores económicos y estratégicos, con las altas designaciones de autoridades del Estado, con algunas reivindicaciones y reclamos de los sectores sociales y populares en sus diferentes manifestaciones, desde los que corresponden a la economía formal hasta los gremialistas, es decir, generar un gran acuerdo nacional que nos permita viabilizar a Bolivia y no generar una situación de caos y de anarquía, porque en eso perdemos todos. O sea, los sectores sociales no van a conseguir las reivindicaciones solo con el caos y la anarquía, el gobierno peor, porque va a ir perdiendo legitimidad y va a ir perdiendo gobernabilidad. Y entonces, si todos entramos a un plano de prudencia y de sensatez, tenemos que lograr hacer una especie de agenda de pacto social, ¿no? De viabilidad de Bolivia, dada la coyuntura y la situación crítica que está, sobre la base de un diagnóstico sincero en los temas claves y que estamos pasando el día de hoy. En el tema de los combustibles, sincerar en ese diálogo, decir, esta es la situación, se debe a esto, estos son los problemas de financiamiento, estos son los problemas de ingresos. Entonces necesitamos esta agenda básica para que en un escenario de paz y de entendimiento podamos llevar el país adelante.
Genial. Muchísimas gracias, diputado, por habernos acompañado en estos minutos a hablar de un tema tan delicado que está atravesando en este momento el país. Yo soy el agradecido. Un cordial saludo, Jorge, Soraya, y hasta próximo contacto. Muy bien. Que le vaya bien, buenas noches. Buenas noches, que le vaya muy bien. Bien, bueno, a ver, este pacto social, etcétera, bueno, sí puede, tal vez podría funcionar, pero requiere pues de la atención inmediata, total, desinteresada del presidente, ¿no? Y yo lo veo con una agenda muy diferente, cumpliendo en todas partes, con hartas cosas, y no sé si estará dentro de su interés, pero debería verlo porque se está comenzando a montar, ¿no? Una situación compleja. Sí, y lamentablemente sabemos quiénes van a aprovechar de eso. Siempre. Lamentablemente. Siempre hay quienes aprovechen. Sí. Pero la realidad es que todavía no está bien la economía. Y no se siente nada bien la economía todavía. Y cada que haces algún ajuste económico por el bien, digamos, estás afectando también los ingresos, ¿no? Lo que hablábamos ayer con los analistas. Exacto, exactamente. Entonces claro. dejas de producir. YPF, por ejemplo, deja de contratar. Todas estas empresas dejan de contratar proveedores, dejan de contratar servicios, dejan de contratar todo, ¿no? Imagínate, claro. Es una cadena gigante que no son solo, pues, votemos a 2.500 personas, ¿no? Es fácil decirlo, pero yo creo que su efecto es multiplicador, es exponencial. Por cada servicio que dejas de consumir, son cientos familias que dejan de trabajar, son empresas que tienen que cerrar, son empresas que tienen que despedir. Son empresas que dejan de producir, que dejan de generar impuestos. Claro, es así, es una bola. Eso me preocupa Unos mucho. dependen de otros. Y cuando rompes esa cadena, viene el caos. Y más aún cuando durante 20 años has acostumbrado a todos a que el Estado era el proveedor. Sí. Entonces, si a todos ellos les recortas de golpe, pues todo el mundo empieza a cuidar su plata, dejan de gastar, hay menos confianza en la economía, entonces entras en una vorágine, es un círculo vicioso, pues, ¿no? Además que suben las cosas todavía. Exacto. Empieza el ocultamiento de productos, que aquí y allá, sí. Ya sabemos, ya lo hemos vivido antes, ¿no? Sí, verdad que la cosa todavía... Ay, señor. Va para largo este tema de la crisis económica que atraviesa el país. Vamos a seguir pagando los platos rotos.